había reflexionado en lo importante o en lo nervioso que se puede poner un hombre hablando de la manera tradicional de pedir matrimonio. De verdad que hasta ahorita dije, ay, pues bueno, si todo va apuntando a que digan que sí, o sea, pues como para que se ponen nerviosos. Y me pareció muy interesante que como que lo querían racionalizar un poco, porque, bueno, no sé, me imagino que quieres ser, o sea, te quieres casar conmigo, o no sé, diferentes historias, pero es un, ay, sí, ¿y qué vamos a hacer? Y como que las parejas solemos empezar a soñar, ¿no? Y vamos a vivir acá, o vamos a pedirle permiso a fulano para vivir con él, o no sé, a construir sueños en ese momento de plática. Y ellos fueron un poquito más al compromiso individual, y eso me gustó. O sea, se les veían los mieditos a los dos, ¿no? Pero comprometidos de forma individual hacia el otro. Eso me gustó. Estamos hablando más bien de un concepto de democracia que tiene que ver con la intimidad y con las relaciones íntimas en el núcleo familiar. Y lo que nos estamos planteando ahí es que el concepto de democracia en la intimidad supone una corresponsabilidad de todos los miembros. Primero, creo que tendríamos que decir que supone una equidad de género. Segundo, yo siento que supone la necesidad de que cada miembro tenga muy claros sus intereses, sus deseos, y que haya un ambiente en el núcleo familiar que pueda ser escuchado. Hablamos de escucha emocional, por ejemplo, hablamos de respeto a los intereses individuales, y hablamos también de la posibilidad de que el grupo familiar tenga en cuenta, al tener en cuenta los intereses de cada uno, tenga en cuenta también los intereses de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de la gente supuestamente de la tercera edad o adultos mayores, generalmente excluidos realmente de las decisiones del grupo familiar. Y el tema democracia pasa por una reconceptualización del concepto justamente de autoridad. Es decir, el tema central del enfoque de democracia familiar es ver cómo modificamos en las estructuras familiares, en los grupos familiares, la dinámica de autoridad y de relaciones de poder. Y en ese sentido combatimos mucho la idea de que hasta ahora la familia estuvo basada en una concepción de autoridad unipersonal, es decir, ese concepto de alguna manera de familia patriarcal, donde el hombre es la autoridad única, donde no hay posibilidad de compartir la autoridad, donde no hay posibilidad de estar pensando en cómo varios miembros adultos son figuras de autoridad y pueden consensar entre ellos, pueden generar acuerdos, pero a su vez cómo escuchamos los deseos de los niños, de los abuelos y las abuelas si están presentes, es decir, todos los miembros que estén presentes en el grupo, cómo escuchamos los intereses de todos y cómo las figuras de autoridad pueden de alguna manera negociar con ellos, pero también entender sus necesidades, poder escucharlos y a su vez cómo el grupo familiar genera un acuerdo a partir de las necesidades, intereses y deseos de cada uno, ¿no? A pesar de que la mujer vaya adquiriendo crecientemente poder y que inclusive luchemos mucho desde el movimiento de mujeres para el empoderamiento de las mujeres, es decir, no el empoderamiento en el sentido de que nos vamos a ahora convertirnos en machistas o en patriarcales, ¿no? El empoderamiento en el sentido de potenciación de las mujeres. Creo que a pesar de que estemos luchando mucho por eso, podemos tener mucho más poder, podemos generar ingresos, pero ¿cuál es el lugar que tenemos en la familia como autoridad? Es decir, ¿somos aceptadas como autoridad? ¿Nos reconocemos nosotras mismas la autoridad? ¿Nos la reconocen los hijos? ¿Nos la reconocen los hombres? ¿Nos la reconocen el resto de los parientes? ¿Cuáles eran las características de la familia autoritaria? El poder sobre el varón, más bien el varón tenía el poder de ser el único que tenía la autoridad, ¿no? Pero justamente ¿se acuerdan que en la primera clase diferenciamos autoridad y poder, ¿no es cierto? Entonces resulta que en la familia autoritaria la autoridad es unipersonal y yo diría como que lo que dijimos de Pedro Infante
es que sentíamos que Pedro Infante en realidad no tenía mucho poder en esa familia, ¿no? No tenía poder, no tenía recursos, no tenía con qué negociar algo, pero imponía, ¿no? Y entonces, ¿cuál era el tema ahí? Se lo veía como autoridad. Ya coma, mamá. Sí, mujer, come. Ya vendrá ese hombre que por andar de sinvergüenza se lo diga hasta que tiene casa. Es por sus ocupaciones. Sí, perder el dinero de usted a la baraja, mucho trabajo. Pues para él eso es trabajo. No hables mal de tu padre. Si no hablo, mamá, pero es cierto. Si quiera trabajar. Que te calles, no grites. ¡Ave María! ¿Ya viste? Ya llegó. ¡Ave María! Con un demonio estoy gritándoles ¡Ave María! ¿Qué está sordo? ¡Ábranme! ¡Ave María! Si te no concedía, pásale, hombre, que no estamos sordas. Mira nomás cómo vienes desvergonzado. Mira nomás. ¿Qué traigo? Pareces bailarina con todo el gesto de No estoy madrugada. pegando nada, que no vengo de humor. De humor es ahorita siempre, que no vienes a dormir, ¿verdad? Pero te caerás de viejo y seguirás siendo siempre la oveja negra de la familia. ¿Y desde cuándo se comienza a comer en esta casa sin la bendición del jefe? Buenos días, Cruz. Que tenía usted 2 días de no parecer y no le esperábamos. A mí se me debe de esperar siempre. Tarde 2 días o 2 años. Faltaba más. Venga, pa. Faltaba menos. Salud, papá. Gracias, mijo. Vienes crudo, Monao. Es la manera de hablarme delante de mi hijo. Y de tus nietos cuando los tengas, que para eso te cambié los pañales muchas veces. Desde chao. ¡Cállate, bruja! No le hable así a su nana, Cruz. Bueno, ¿me va a servir de comer o no? Ahorita mismo, pero no se enoje. Si no me enojo, no lo quiero dejar bien sentado y establecido. Aquí en mi propio hogar no se me guarda el debido respeto ni las debidas consideraciones. El marido trabaja y trabaja como güey, como burro. Y la señora sentada como una reina, esperando, buscando nomás el modo de echar pleito. Por favor, Cruz. Si yo estoy callada. Mire, Vivianita, es hora de que deje ese modito de señorita consentida y desocupada. Usted ya es una esposa, la mía, y una madre, la de mi hijo. Ella va a chillar. No le gusta oír verdades amargas, ¿no? Esas verdades amargas me las dice usted nomás cuando no viene a dormir. Miren, no empieza con indirectas. ¿O es que quiere echar pleito? El que quiere echar pleito eres tú, como siempre que te ganan en el juego. ¿Y a quién le importa? A nadie le tengo que dar cuenta de mis actos, y mucho menos frente a mi hijo, que todavía no está en edad para juzgar a su padre y lo va a creer un sinvergüenza. Y pierdo muy mi dinero. ¿O no que no? ¿Quién estaba comiendo aquí en mi lugar? Yo, papá. O no lo vuelvo a hacer. El lugar del padre sagrado. No puje. Pienso ocupar el lugar de su padre hasta que yo me muera. Sí, papá. Y para eso falta un rato todavía. Sí, papá. Saca la cuchara. ¡Ay, llévala! ¿Pero qué porquería es esto, hombre? Huele a puro trapo. Ni para el perro. Pues la sopa está muy sabrosa. Ah, ¿sí? ¿Le parece a usted? Pues a mí no me parece que contradiga a su padre. ¡Malteao! ¡Quítese de mi vista! Váyase a comer con los puercos. Por favor, déjelo que termine. Hijos respondones como el no tienen derecho al pan que comen. ¡Párese ahí que le está hablando su padre! Ahora siéntese y siga comiendo. Siéntese, le digo. Pues cómo no. Siéntese. Y otra vez lo voy a castigar de verdad por barbaján. Si nadie quiere ocuparse de su educación, seré yo quien lo eduque, así como lo he enseñado a trabajar. ¿O qué no? Pero bueno, lo que hacemos en los talleres de prevención de violencia de género y con este enfoque es la idea de ir trabajando hacia la posibilidad de llegar a un momento en que nos acerquemos mucho a esta utopía, ¿no? Pero bueno, el tema es cómo reflexionamos y cómo pensamos en qué relaciones de autoridad tenemos actualmente en los grupos familiares. Es decir, que tomemos conciencia de los autoritarismos, de los grupos familiares y de nosotros mismos.
¿por qué trabajamos con familia? Porque el tema es que en las políticas sociales en México y en la cooperación internacional se trabaja mucho el tema violencia hacia las mujeres. Nosotros queremos salir de esta conceptualización que es hacia las mujeres. Las mujeres son prevalentemente las víctimas de la violencia, pero si hablamos de violencia de género, estamos hablando en realidad de violencia que tiene que ver con el vínculo entre hombres y mujeres. Yo con eso puedo darme una idea de algo. La violencia de género es el abuso de poder por parte de un género sobre el otro. No me está diciendo en la primera parte cuál género sobre cuál género. La violencia de género, en el sentido estricto de la palabra, sería eso, por parte de un género sobre otro. Lo que pasa es que regularmente se contextualiza que surge por las grandes desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Si uno ubica las desigualdades, uno regularmente pensaría que es violencia de los hombres sobre las mujeres, porque asume como un promedio que el género masculino ejerce poder sobre el género femenino. ¿Me explico? Pero no es la única lectura posible, que lo que quiero dejar muy claro. Es muy claro que en la cotidianidad lo que uno ve como una regularidad es el poder de los hombres sobre las mujeres. Pero la definición lo que pretende es hacer claro que son posibles diferentes formas de violencia de género. ¿Por qué estamos trabajando la familia como tema central de prevención de la violencia de género? Ahora díganmelo ustedes. ¿Por qué estamos trabajando la familia? Para resignificar las construcciones de género que se están dando ahí, ¿no? Resignifiquemos las construcciones de género. ¿Qué más? A ver. ¿Qué ideas? ¿Qué ideas? Porque alguien tiene más peso, cuestión de autoridad, idea, ¿no? De idiosincrasia. ¿Qué más? La equidad, las actitudes. Tú. Yo también considero porque la familia es la formadora, la educadora, y pues desde ahí hay que empezar. Tenemos una situación donde, como dijimos, nacemos en relaciones, nosotros formamos parte de esos vínculos que se van convirtiendo en los modelos de relación, modelos y que por mucho tiempo de nuestras vidas no conocemos otro de una manera muy primaria, muy casi instintiva, ¿no? Casi instintivamente empezamos a vivir como parte de esos modelos de relaciones. Busca amor con anillos y papeles firmados, y cuando dejes de amar, ten presente los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resisten, serruchen los bienes, que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías 4 cuños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Tener en cuenta que la familia y lo doméstico son lugares predominantes donde se genera la violencia, donde la violencia inclusive hasta está más oculta para las mujeres y para los propios hombres. Si miráis la ley del DF o la ley de acceso, vais a ver que ahora la violencia familiar es uno de los ámbitos en donde se da la violencia. Los otros ámbitos es el laboral, es la calle, lo institucional, la escuela, ¿sí? Entonces la violencia familiar queda como un ámbito, pero es un ámbito muy importante. Resulta que en este ámbito, en el familiar, se dan ¿cuántos tipos de violencia? Según la ley. A ver. Aquí en la casa, resulta que la casa es el lugar más seguro, ¿verdad? Bueno. ¿Más seguro para quién?
en el imaginario, cuando trabajamos con las familias, los anhelos de vivir juntos, los anhelos de una familia armónica, los anhelos aparecen como si la familia realmente fuera así como la imaginábamos. ¿Sí? Pero resulta que en el ámbito familiar se da la violencia, ¿qué? Física, psicológica, sexual, patrimonial, económica. Pero la otra es que atenten contra tus derechos sexuales y reproductivos. Fijaros, estos son los tipos de... Y hay una que no os atrevéis a decirla, ¿cuál? La homicida, el feminicidio. La feminicida. Pues queridas y queridos, ayer estuve en la agencia especializada, en la agencia de homicidio especializada contra las mujeres. Y la verdad que sí es muy impactante. Estamos hablando de violencia en todos sus aspectos, ¿no? Violencia física, sexual, emocional. Pero creo que la más larvada y la que no se ve es justamente la emocional. Esa violencia que se ejerce porque las relaciones de género son en sí relaciones de dominación. Y que los sistemas de creencia están de alguna manera reforzando y constantemente reproduciendo, sin darnos cuenta, estas relaciones de dominación y subordinación, que son relaciones de violencia. Creo que no solamente es como ese vínculo con los hijos, ¿no? Como de la parte del embarazo, sino hay un comercial sobre un detergente donde ella dice, tengo 4 hijos, no sé cuántos. Y de repente pasan al marido y se mancha la camisa y dice, bueno, tengo 5. Y después pasan al abuelo y también se mancha la camisa y dice, tengo 6. Y entonces cada hombre de esa familia, porque además todos son hombres los que se manchan la ropa, son parte de su responsabilidad de traerlos limpios. Entonces lo traigo a colación como en este sentido de las mujeres, ¿no? Algunas mujeres inclusive todavía asumen no solamente a los hombres como adultos, también como sus hijos, sino también como a otras mujeres, ¿no? Que no son de su familia, sus amigas, ¿no? Como que son, la maternidad no solamente es este vínculo directo, consanguíneo, sino la maternidad pensada también como en este concepto más amplio de ser la madre de todo el mundo, ¿no? Entonces, esa parte, aplasta totalmente la autonomía de la mujer en función de verse a sí misma, que se ve representada en todas las personas. El machismo lo reproducimos tanto hombres y mujeres y no nos tiene que, somos parte de esta cultura. La única diferencia puede ser que seamos conscientes y empecemos a cambiarlo, pero somos parte de este tema. No es un tema que vamos a trabajar con otra gente que tiene este problema, no, nosotros también lo vivimos, ¿no? Y así como las mujeres pueden cargar con el peso de que tienen que ser sensibles, amorosas y bonitas, muchos hombres cargan con el peso de que tienen que ser fuertes y viriles y mantener la familia y tener, ¿no? Y demostrar y no tener miedo y todo eso, ¿no? No tener miedo es una carga muy fuerte, ¿no? Entonces, pero son mensajes que nos dicen así tienen que ser las mujeres, así tienen que ser los hombres. Los hombres se mueren como hombres. Los hombres se mueren, dice Beno, porque son muy hombres. Por accidentes, por peleas, por cirrosis hepática, por suicidios, por VIH-Sida, pero incluso en muy buena medida asociados a conductas temerarias, asociadas a consumo de alcohol y a consumo de drogas. ¿Y por qué consumo de alcohol y por qué consumo de drogas en muchos de esos casos? Porque la situación temeraria, la situación de riesgo, genera tensiones, genera miedos. Pero yo si soy hombre no tengo que reconocer que tengo miedos. Entonces me hago de recursos supuestamente para manejar el miedo. Pero esos supuestos recursos que me ayudan, según esto, a manejar el miedo, me vulnerabilizan, me fragilizan.
Entonces, aunque Beno dice que los hombres se mueren como hombres, yo siempre digo que eso no es cierto. Yo siempre digo, mira, aunque suene más académico que lo tuyo, los hombres se mueren a lo pendejo. Literalmente. Busco el riesgo para legitimarme como hombre, aunque para legitimarme como hombre tenga que encontrar mi propia muerte. Eso es una pendejada, dispénsenme la expresión, pero es una idiotez. Ahora, lo que dicen investigadores de varios países que han hecho cálculos estadísticos, ¿qué pasaría si pudiéramos reducir las tasas de mortalidad de los hombres? Oigan la frase, si pudiéramos reducir las tasas de mortalidad de los hombres al nivel de las tasas de mortalidad de las mujeres, evitaríamos más muertes que si pudiéramos curar el cáncer. Entre amigos y tías que le echaron la mano, anduvo de aquí para allá poco más de un año, y así poquito a poquito se fue recuperando.